La primera vez que engañé a mi marido, no fue en una cama. Ni siquiera fue en una habitación. Fue en un ascensor atascado entre dos pisos, con un hombre cuyo nombre ni siquiera sabía. Y lo peor es que cuando las puertas por fin se abrieron, yo ya sabía que mi vida acababa de cambiar. Respiro hondo antes de decir esto porque todavía me cuesta admitirlo en voz alta. Durante 12 años fui una esposa perfecta. Eso es lo que todos decían. Mi marido, Daniel, siempre presumía de mí delante de sus amigos. Clara lo tiene todo bajo control, decía. La casa impecable. La agenda organizada. Las cenas con sus socios. Las llamadas a su madre los domingos. Yo era funcional. No dramática. No impulsiva. No peligrosa. Y durante mucho tiempo pensé que eso era el amor, dos personas funcionando bien juntas. Daniel es abogado. Ordenado. Predecible. Seguro. Nunca me engañó. Nunca me gritó. Nunca olvidó un aniversario. Pero tampoco, nunca me miró como si yo fuera un misterio. Con los años empezamos a hablar menos. No por peleas. Simplemente porque todo estaba dicho. Desayuno. Trabajo. Cena. Dormir. La vida correcta. El día del ascensor fue un martes gris de noviembre. Yo había ido a un hospital privado porque mi ginecóloga había cambiado de consulta. Era un edificio enorme. Frío. Lleno de pasillos blancos y gente que caminaba rápido. Entré al ascensor sola. Y justo antes de que las puertas se cerraran, una mano las detuvo. Un hombre entró. No era especialmente guapo. Ni alto. Ni elegante. Pero tenía algo raro en la mirada, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Pulsó el botón del sexto piso. Yo iba al 8. El ascensor empezó a subir. Y de repente se detuvo. Un tirón seco. Las luces parpadearon. Y luego silencio. Nos miramos. Ese silencio incómodo que ocurre cuando dos desconocidos quedan atrapados juntos. Él soltó una risa breve. Bueno, supongo que hoy no llegaremos rápido a ningún sitio. Su voz era tranquila. Yo presioné el botón de alarma. Nada. Genial, murmuré. No se preocupe, dijo él. En estos edificios siempre tardan unos minutos. Se sentó en el suelo del ascensor. Como si quedarse atrapado fuera lo más normal del mundo. Yo seguía de pie. Puede sentarse, me dijo. Prometo no ser un psicópata. No sé por qué, pero me reí. Fue una risa real. De esas que no tenía desde hacía tiempo. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Luego 30. Empezamos a hablar. Primero de cosas pequeñas. El clima. El hospital. La gente que entra y sale de esos edificios como si la vida fuera un trámite. Se llamaba Mateo. Era técnico en mantenimiento de equipos médicos. Había venido a reparar un escáner. Irónico, dijo mirando el techo del ascensor. Trabajo arreglando máquinas, y me quedo atrapado en una. No sé en qué momento empezamos a hablar de cosas más personales. A veces pasa eso con los desconocidos. Como si el hecho de que no te conozcan, te diera permiso para decir la verdad. Le conté que llevaba 12 años casada. ¿Feliz?, preguntó. La pregunta fue tan directa que me quedé en silencio. No lo sé, respondí. Y en ese momento me di cuenta de que era la primera vez que lo decía en voz alta. Cuando por fin las puertas se abrieron, había pasado más de una hora. Un técnico nos ayudó a salir. Mateo se levantó del suelo. Bueno, dijo. Supongo que esta es la despedida más rara que he tenido. Asentí. Debería haber sido el final. Pero antes de que me fuera, él dijo algo. Oiga. Me giré. Si algún día quiere volver a quedarse atrapada en algún sitio, podemos tomar un café. Sonrió. No era una sonrisa seductora. Era curiosa. No le di mi número.
No hice nada. Me fui. Pero durante todo el camino a casa, pensé en esa conversación. En cómo un extraño había conseguido que dijera en una hora cosas que nunca le había dicho a mi marido. Una semana después, volví al hospital. No tenía cita. No tenía motivo. Solo caminé por el edificio. Me sentía ridícula. Y entonces lo vi. En el mismo pasillo. Estaba hablando con una enfermera. Cuando me vio, sonrió como si hubiera estado esperándome. Sabía que volvería, dijo. Ese fue el primer café. Luego vino otro. Y otro. Siempre en lugares raros. Una cafetería dentro de un supermercado. Un banco frente a una estación de tren. Una lavandería automática donde nadie nos conocía. Nunca hoteles. Nunca bares románticos. Era como si nuestro vínculo existiera, fuera del mapa. Durante meses no pasó nada físico. Nada. Solo hablábamos. Y cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de algo que me aterraba. Mateo me veía. De verdad. Notaba cuando yo fingía estar bien. Sabía cuando estaba triste incluso cuando yo sonreía. Una noche me preguntó. ¿Por qué sigues con él? Porque es un buen hombre. Mateo asintió. Eso no es lo mismo que decir que lo amas. No respondí. La primera vez que nos besamos fue en un estacionamiento vacío. Ni siquiera lo planeamos. Estábamos discutiendo. Yo le decía que esto tenía que terminar. Que estaba cruzando una línea. Y de repente nos callamos. Y pasó. Ese beso fue como romper una ventana después de años respirando aire cerrado. Después de eso, ya no hubo vuelta atrás. Mentí. Inventé reuniones. Cursos. Visitas a amigas. Cada vez que veía a Mateo, sentía algo que había olvidado que existía. Vida. Pero también culpa. Una culpa que se pegaba a la piel cuando volvía a casa y Daniel me preguntaba cómo había ido mi día. Y lo más extraño, es que Mateo nunca me presionó. Nunca dijo déjalo. Nunca dijo vente conmigo. Solo estaba. Como si supiera que la decisión tenía que nacer de mí. Pasaron 8 meses así. 8 meses de secretos. De mensajes borrados. De excusas. Hasta que llegó la noche que lo cambió todo. Daniel organizó una cena en casa. Socios del despacho. Clientes importantes. Yo pasé todo el día preparando la mesa, la comida, el vino. Mateo me había escrito esa tarde. Te extraño. No respondí. La cena empezó tranquila. Risas. Copas. Conversaciones sobre negocios que yo fingía entender. Hasta que Daniel dijo algo que me dejó helada. Por cierto, dijo levantando su copa. Hoy tenemos un invitado especial. Un nuevo cliente del despacho. Un tipo brillante que está trabajando con nosotros en un proyecto hospitalario. Mi corazón empezó a latir raro. Daniel miró hacia la puerta. Justo a tiempo. Y cuando el hombre entró al comedor. El mundo se me cayó encima. Porque el hombre que acababa de entrar a mi casa. Era Mateo. Y en ese instante entendí algo aún peor. Mateo no parecía sorprendido de verme. Ni un poco. Se acercó a la mesa. Daniel puso una mano en su hombro con orgullo. Clara, dijo mi marido sonriendo, te presento a alguien de quien te hablé esta semana. Mi respiración se volvió corta. Mateo me miró a los ojos. Esa misma mirada tranquila del ascensor. Pero ahora, había algo más. Algo que yo no entendía. Daniel continuó hablando. Es el hombre que está ayudándonos con la auditoría del hospital. Hizo una pausa. El mismo hospital donde tú vas cada mes. Sentí que la habitación se inclinaba. Mateo sostuvo mi mirada. Luego dijo algo que todavía me quema cuando lo recuerdo. Algo que hizo que toda nuestra historia se volviera completamente diferente. Pero antes de contarles lo que dijo. Necesito preguntarles algo.
Si ustedes estuvieran en mi lugar. Si el hombre con el que llevan meses engañando a su marido apareciera de pronto sentado en su propia mesa, mirándolos como si todo hubiera sido planeado. ¿Creerían que fue una coincidencia? ¿O empezarían a pensar que alguien sabía la verdad desde el principio? Mateo sostuvo mi mirada unos segundos que se sintieron como una eternidad. Luego extendió la mano hacia mí como si nos conociéramos por primera vez. Dijo: Mucho gusto, Clara. He oído hablar mucho de ti. Su voz era exactamente la misma que había escuchado en el ascensor. Tranquila. Suave. Pero ahora había algo debajo de esas palabras. Algo que me atravesó el pecho como una aguja. Daniel estaba sonriendo. Orgulloso. Ajeno a todo lo que estaba ocurriendo entre nosotros en ese silencio cargado. Yo tomé la mano de Mateo. Sentí el calor de su piel. La presión exacta que conocía demasiado bien. Y aún así fingí sorpresa. Mucho gusto. Dije. Apenas reconocí mi propia voz. Durante los siguientes minutos todo fue un ruido lejano. Copas chocando. Sillas moviéndose. Conversaciones cruzadas. Yo solo veía a Mateo sentado al otro lado de la mesa. Escuchando a Daniel hablar sobre contratos. Hospitales. Auditorías. Expansiones. En algún momento Daniel dijo algo que me hizo comprender la dimensión real del desastre. Mateo lleva meses trabajando con nosotros. Ha estado entrando y saliendo del hospital casi todos los días. De hecho, creo que empezó más o menos cuando tú cambiaste de consulta. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Mateo no me miró cuando Daniel dijo eso. Se limitó a beber un poco de vino. Como si aquello fuera una coincidencia insignificante. Pero yo ya no estaba segura de nada. Porque algo empezó a formarse en mi cabeza. Un pensamiento incómodo. La primera vez que nos vimos fue en ese ascensor. Un ascensor en ese mismo hospital. Un ascensor que se atascó exactamente cuando entró él. Un técnico que casualmente trabajaba con máquinas médicas. Que casualmente estaba allí. Que casualmente se quedó atrapado conmigo más de una hora. Empecé a sentir que me faltaba el aire. Durante la cena Mateo apenas habló conmigo. Solo respondía a Daniel y a los otros invitados. Pero cada cierto tiempo levantaba los ojos hacia mí. No era una mirada romántica. Ni culpable. Era algo más frío. Más profundo. Como si estuviera observando un experimento que ya sabía cómo terminaría. Cuando por fin la cena terminó y los invitados empezaron a irse, yo estaba agotada. Daniel acompañó a algunos hasta la puerta. Mateo fue el último en quedarse en el salón. Durante unos segundos estuvimos solos. Nadie más en la habitación. El silencio era tan espeso que podía escucharse el reloj de la pared. Mateo se acercó un paso. Muy cerca. Lo suficiente para que pudiera oler el mismo perfume que había quedado en mi ropa tantas noches. No te preocupes. Susurró. Nadie sabe nada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Qué haces aquí?, murmuré. Él inclinó ligeramente la cabeza. Trabajo aquí, Clara. Siempre te lo dije. Pero eso no era lo que yo estaba preguntando. ¿Sabías que era mi marido? Mateo tardó un segundo en responder. Ese segundo fue peor que cualquier palabra. Sí. Dijo finalmente. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde antes de entrar al ascensor. El silencio que siguió fue devastador. Mi mente empezó a reconstruir cada momento. Cada conversación. Cada mirada. Cada coincidencia absurda. El café en el supermercado. La lavandería vacía. El banco frente a la estación. Todos esos lugares donde nadie nos conocía. Donde nadie podía vernos. Lugares elegidos con una precisión que ahora me parecía inquietante. ¿Entonces todo fue planeado? Mi voz salió quebrada. Mateo negó con la cabeza lentamente. No todo. Dijo.
Al principio solo era curiosidad. Eso me confundió aún más. ¿Curiosidad? Sí. Daniel habla mucho de ti. Siempre lo ha hecho. En el despacho. En las reuniones. La esposa perfecta. La mujer organizada. La mujer que nunca falla. Sonrió ligeramente. Y un día pensé. Quiero conocer a esa mujer. Sentí un nudo en el estómago. ¿Así que decidiste seducirla? Mateo suspiró. No era el plan. El plan era hablar contigo. Ver quién eras realmente. Ver si eras tan perfecta como él decía. Y entonces recordé el ascensor. ¿Lo provocaste? Pregunté. Mateo dudó. Solo un poco. Lo suficiente. Yo trabajo con sistemas eléctricos, Clara. A veces los ascensores tienen pequeños fallos. Me quedé mirándolo. Incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Me encerraste ahí a propósito? No sabía que ibas a hablar conmigo así. Dijo. No sabía que ibas a contarme tu vida en una hora. No sabía que ibas a mirarme de esa manera. Sentí una mezcla brutal de rabia y algo peor. Algo parecido a la traición. ¿Entonces fui un experimento? Mateo negó otra vez. No. Al principio fuiste una pregunta. Luego te convertiste en un problema. ¿Qué significa eso? Significa que me enamoré de la esposa de mi cliente. El silencio volvió a caer entre nosotros. Pesado. Inmóvil. Yo no sabía qué sentir. Parte de mí quería gritar. Otra parte quería abrazarlo. Porque a pesar de todo lo que acababa de decir, sabía que lo que habíamos vivido no había sido falso. Yo lo había sentido. Cada conversación. Cada risa. Cada beso. Pero ahora todo estaba contaminado por esa verdad. Daniel regresó al salón en ese momento. Nos vio de pie frente a frente. Sonrió. ¿Ya se están conociendo mejor? Mateo dio un paso atrás inmediatamente. Sí. Dijo con naturalidad. Tu esposa es tan interesante como siempre dices. Daniel se rió. Lo sabía. Esa noche no dormí. Daniel se durmió a mi lado como siempre. Con la respiración tranquila. Con la paz de alguien que cree tener una vida estable. Yo miraba el techo. Pensando en Mateo. Pensando en el ascensor. Pensando en esos 8 meses. Y en una pregunta que no me dejaba en paz. Si él sabía quién era yo desde el principio, entonces cada momento entre nosotros había tenido un peso distinto. Cada palabra había sido consciente. Cada beso había sido una decisión peligrosa. A la mañana siguiente encontré un mensaje de Mateo. Solo una frase. Necesitamos hablar. Lo encontré esa tarde en el mismo banco frente a la estación de tren donde nos habíamos visto tantas veces. Estaba sentado mirando a la gente pasar. Como si nada hubiera cambiado. Me senté a su lado. Ninguno habló durante un rato. Hasta que finalmente dije. Me usaste. Mateo negó lentamente. No. Te conocí. Eso no es lo mismo. Pero sabías que estaba casada con tu cliente. Sí. Sabías que estaba destruyendo mi matrimonio. Sí. Entonces, ¿por qué seguiste? Mateo me miró con una tristeza que no había visto antes. Porque tú también seguiste, Clara. Y sabía que tenía razón. Porque a pesar de todo, yo nunca dejé de ir a verlo. Nunca dejé de contestar sus mensajes. Nunca dejé de besarlo. El problema es que ahora la historia era diferente. Ya no era un accidente. Ya no era un encuentro extraño entre dos desconocidos atrapados en un ascensor. Ahora parecía algo mucho más complejo. Algo que había empezado con una pequeña manipulación, y había terminado convirtiéndose en algo demasiado real para controlarlo. Mateo respiró hondo y dijo algo que volvió a sacudir todo dentro de mí. Daniel sospecha. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? No sabe nada con certeza.
Pero sospecha. ¿Desde cuándo? Mateo bajó la mirada. Desde hace semanas. Y entonces entendí algo aún más inquietante. Si Daniel sospechaba y Mateo seguía trabajando con él y yo seguía viendo a Mateo, entonces los tres estábamos caminando dentro de una situación que podía explotar en cualquier momento. Y lo peor de todo era que nadie parecía dispuesto a detenerse. Porque en ese momento me di cuenta de algo que todavía me da miedo admitir. A pesar de todo lo que había descubierto. A pesar de la manipulación. A pesar del riesgo. Yo seguía queriendo verlo. Y Mateo también lo sabía. Durante los días siguientes viví con una sensación constante de vértigo. Como si estuviera caminando sobre una cuerda floja estirada entre dos edificios. Un paso en falso y todo se derrumbaría. Daniel seguía comportándose como siempre. Se levantaba temprano. Leía el correo en el teléfono mientras tomaba café. Me daba un beso rápido antes de salir. Ese beso. Ese pequeño gesto automático que durante años me había parecido normal. Ahora me quemaba en la piel. Porque cada vez que me besaba yo pensaba en Mateo. Pensaba en el ascensor. Pensaba en todas las veces que lo había besado a él y luego había vuelto a casa fingiendo que nada había ocurrido. Pero lo que más me perturbaba no era la culpa. Era la sospecha. Daniel sospecha. Las palabras de Mateo repetían en mi cabeza como un eco. Empecé a observar a mi marido como si fuera un extraño. Miraba cómo me hablaba. Cómo me miraba. Si sus ojos se quedaban en mí un segundo más de lo normal. Si su tono cambiaba cuando mencionaba el hospital. Pero no encontraba nada. Ninguna acusación. Ninguna señal clara. Solo esa tranquilidad que ahora me parecía inquietante. Una noche mientras cenábamos Daniel dijo algo que me hizo tensarme. Mateo es brillante. Dijo mientras cortaba su comida. No muchos técnicos entienden tan bien cómo funcionan las estructuras internas de los hospitales. Yo asentí intentando parecer normal. Sí. Parece muy inteligente. Daniel levantó la mirada hacia mí. Lo conociste poco en la cena. Pero creo que te cayó bien. Sentí un frío en el estómago. Sí. Es agradable. Daniel sonrió levemente. Me alegra. Porque probablemente lo veremos más seguido. Está colaborando mucho con el despacho. Aquella frase me dejó sin aire. Más seguido. Eso significaba más cenas. Más encuentros. Más miradas cruzadas entre Mateo y yo frente a Daniel. Aquella noche me encerré en el baño durante varios minutos solo para respirar. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no me reconocí. Ya no era la esposa perfecta. Era una mujer atrapada en una red que se estaba cerrando lentamente. Esa misma noche Mateo me escribió. Mañana necesito verte. No respondí durante horas. Pero al final terminé yendo. Nos encontramos en un estacionamiento subterráneo cerca del hospital. Un lugar oscuro. Vacío. El eco de los coches resonaba entre las columnas de cemento. Mateo estaba apoyado contra su coche. Cuando me vio acercarme su expresión fue seria. Esto se está complicando. Dijo. Lo sé. Respondí. Daniel está haciendo más preguntas. Dijo Mateo. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre mí. Sobre cómo trabajo. Sobre cuánto tiempo paso en el hospital. Sentí un nudo en la garganta. Cree que tú y yo. Mateo negó. No tiene pruebas. Solo intuición. Y entonces pregunté lo que más me aterraba. ¿Y si nos descubre? Mateo me miró fijamente. Entonces todo explotará. El silencio que siguió fue pesado. Yo sabía que debía terminar todo en ese momento. Era lo lógico. Lo correcto. Lo sensato. Pero cuando Mateo dio un paso hacia mí todo mi cuerpo reaccionó antes que mi razón. Me abrazó. Y durante unos segundos olvidé todo lo demás. El matrimonio. La mentira. El peligro. Solo existía ese calor.
Esa cercanía que había crecido entre nosotros durante meses. Esto es una locura. Susurré. Sí. Dijo él. Pero es real. Esa palabra volvió a romper mis defensas. Real. Durante años mi vida había sido correcta. Ordenada. Predecible. Pero no siempre había sido real. Con Mateo todo era intenso. Inesperado. Vivo. Incluso el miedo se sentía más auténtico que la tranquilidad de mi matrimonio. Durante las semanas siguientes seguimos viéndonos. Menos. Con más cuidado. Pero no pudimos detenernos. Era como una corriente que nos arrastraba. Daniel, mientras tanto, empezó a comportarse de forma ligeramente diferente. Nada dramático. Solo pequeños cambios. A veces me observaba cuando yo no lo miraba. A veces hacía preguntas aparentemente casuales. Hoy estuviste en el hospital otra vez. ¿Verdad? Sí. Dije una vez. ¿Viste a Mateo por ahí? Sentí el corazón golpear fuerte. No. Respondí. Daniel asintió lentamente. Entiendo. Aquella palabra quedó flotando en el aire. Entiendo. Pero no sonaba como aceptación. Sonaba como paciencia. Como si estuviera esperando algo. Una noche regresé a casa más tarde de lo normal. Había estado con Mateo en un pequeño restaurante escondido entre calles donde nadie nos conocía. Cuando entré al apartamento, Daniel estaba sentado en el salón con las luces apagadas. Solo la televisión iluminaba su rostro. Me sobresalté. No sabía que estabas despierto. Dije. Daniel bajó el volumen del televisor. ¿Dónde estabas? Reunión con Marta. Mentí. Daniel me miró en silencio durante varios segundos. Luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Qué curioso. Dijo. Porque hoy hablé con Marta. El mundo pareció detenerse. ¿Ah, sí? Sí. Respondió él. Me dijo que no te ve desde hace 2 semanas. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Daniel no estaba gritando. No estaba furioso. Solo estaba mirándome. Esperando. Y en ese momento comprendí algo aterrador. Tal vez Daniel no estaba descubriendo la verdad poco a poco. Tal vez llevaba más tiempo sabiendo del que yo imaginaba. Porque entonces dijo algo más. Algo que hizo que todo dentro de mí se quebrara lentamente. Clara. Dijo con voz tranquila. Creo que es momento de que me cuentes quién es Mateo realmente para ti. Y en ese instante supe que la cuerda floja en la que llevaba meses caminando finalmente se había roto. Pero lo que ocurrió después no fue lo que yo esperaba. Porque la reacción de Daniel no fue rabia. No fue un escándalo. No fue un divorcio inmediato. Fue algo mucho más extraño. Mucho más inquietante. Algo que cambió completamente mi manera de entender todo lo que había pasado entre nosotros tres desde el principio. Y si soy completamente honesta, todavía no sé si lo que descubrí aquella noche fue peor que haber sido descubierta. Porque lo que Daniel me dijo a continuación hizo que empezara a preguntarme si en realidad yo había sido la única persona en esta historia que no sabía lo que estaba pasando. Daniel me sostuvo la mirada durante lo que parecieron minutos eternos. Yo seguía de pie en medio del salón. Con el abrigo todavía puesto. Con la mentira todavía flotando en el aire. Sentía el corazón golpeando contra mis costillas. Esperaba el grito. El insulto. La explosión. Pero Daniel no gritó. No levantó la voz. Solo suspiró lentamente y apoyó los codos sobre sus rodillas. Clara. Dijo con una calma que me puso la piel de gallina. Te hice una pregunta. El silencio se volvió insoportable. Intenté hablar. Intenté inventar algo. Pero ya no quedaban mentiras posibles. Bajé la mirada. Mateo es alguien que conocí en el hospital. Daniel asintió muy despacio. Sí. Eso ya lo sé. Dijo. La pregunta es otra.
Levantó los ojos hacia mí. ¿Desde cuándo? Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. 8 meses. Susurré. Daniel cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Cuando los abrió de nuevo su mirada era distinta. Más cansada. Más vieja. 8 meses. Repitió. Luego se levantó del sofá y caminó hasta la ventana. Se quedó mirando la calle iluminada por los faroles. ¿Lo amas?, preguntó. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. No respondí inmediatamente. Porque en ese momento entendí algo terrible. Sí. Dije finalmente. Daniel asintió otra vez. Como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. Bien. Murmuró. Bien. Aquella reacción me desconcertó. No era ira. No era dolor. Era algo parecido a resignación. Daniel volvió a girarse hacia mí. ¿Sabes cuándo empecé a sospechar? Negué con la cabeza. El día del ascensor. Dijo. Sentí un latigazo en el pecho. ¿Qué? Daniel caminó despacio hacia la mesa del comedor. Apoyó la mano sobre la madera. Ese ascensor llevaba semanas funcionando perfectamente. Dijo. Pero ese día se detuvo exactamente cuando Mateo entró contigo. Mi mente empezó a girar. Daniel continuó hablando con una tranquilidad que me estaba destruyendo por dentro. Mateo me contó lo que había hecho. Sentí que el aire se congelaba. ¿Te lo contó? Sí. Respondió Daniel. 2 días después. Aquella frase me dejó completamente paralizada. ¿2 días después? Daniel asintió. Vino a mi despacho. Cerró la puerta. Y me dijo algo curioso. Me dijo que había querido conocer a la famosa Clara. Que había provocado un pequeño fallo en el ascensor para quedarse atrapado contigo. Que pensó que sería divertido. Daniel soltó una risa corta sin humor. En ese momento pensé que solo era una broma estúpida. Pero después me contó algo más. Mi corazón latía con violencia. Me dijo que habías hablado con él durante más de 1 hora. Que le habías contado cosas muy personales. Cosas sobre tu matrimonio. Daniel me miró fijamente. Cosas sobre mí. Sentí que la vergüenza me quemaba el rostro. Y entonces Daniel dijo la frase que cambió completamente la historia en mi cabeza. Yo le dije que lo intentara. El silencio que siguió fue brutal. ¿Qué?, susurré. Daniel sostuvo mi mirada. Le dije que lo intentara. Que siguiera viéndote. Que viera hasta dónde llegabas. Sentí que el mundo se inclinaba violentamente. ¿Estás diciendo que? Sí. Dijo Daniel. Durante meses supe que estabas viéndolo. Cada palabra me golpeaba como una ola. ¿Lo sabías? No todo al principio. Pero sí lo suficiente. Mateo venía a mi despacho cada semana por trabajo. Y poco a poco empezó a contarme cosas. ¿Cómo hablabas? ¿Cómo lo mirabas? ¿Cómo empezabas a mentirme? Mis manos empezaron a temblar. ¿Por qué?, pregunté con la voz rota. Daniel tardó unos segundos en responder. Porque quería saber la verdad. Dijo finalmente. ¿Qué verdad? Daniel se sentó de nuevo. La verdad sobre nosotros. Sobre nuestro matrimonio. Durante años pensé que éramos felices. Explicó. Todo funcionaba. Todo era correcto. Pero siempre tenía una duda en la cabeza. Me miró con una tristeza profunda. Nunca supe si me amabas o si simplemente eras buena cumpliendo tu papel. Aquella frase me atravesó el pecho. Y entonces lo entendí. Mateo no había sido solo una curiosidad. Ni un accidente. Había sido una prueba. Daniel continuó hablando. Cuando Mateo empezó a decirme que estabas cambiando con él. Que te abrías. Que te reías. Que parecías otra persona, me di cuenta de algo. Hizo una pausa.
La mujer de la que hablaba Mateo, no era la mujer que vivía conmigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Daniel bajó la mirada. Durante meses esperé que vinieras a decirme la verdad. Dijo. Pensé que en algún momento te sentarías frente a mí y dirías: Daniel. Ya no soy feliz. Pero nunca lo hiciste. En lugar de eso, seguiste mintiendo. Cada palabra caía como una piedra entre nosotros. Yo no sabía qué decir. ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? Porque ahora la culpa era más grande. Más compleja. Más dolorosa. Daniel respiró hondo. ¿Sabes cuál fue el momento en que entendí que todo había terminado?, preguntó. Negué lentamente. La cena. Dijo. Cuando Mateo entró a esta casa. Y tú lo miraste como si el mundo se hubiera detenido. Daniel me observó en silencio. En ese momento supe que lo amabas. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Daniel no parecía enfadado. Solo profundamente cansado. Se levantó. Caminó hacia la puerta del salón. Y antes de salir dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No te odio, Clara. Pero tampoco puedo seguir viviendo dentro de una mentira tan perfecta. Abrió la puerta. Y añadió en voz baja. Mañana hablaré con el abogado del divorcio. Luego salió de la habitación. El sonido de sus pasos alejándose por el pasillo fue el final real de mi matrimonio. Me quedé sola en el salón durante mucho tiempo. Mirando la mesa donde había estado Mateo. Recordando cada instante de los últimos 8 meses. El ascensor. Las conversaciones. Los besos. La ilusión de que todo había sido un encuentro improbable entre dos desconocidos. Ahora sabía la verdad. Nada había sido completamente accidental. Pero tampoco completamente falso. Mateo me había buscado. Daniel había permitido que ocurriera. Y yo había sido la única que se enamoró sin saber que estaba dentro de una prueba. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Mateo. Solo una frase. Daniel me llamó anoche. Cerré los ojos al leerlo. Luego apareció otro mensaje. Supongo que ya sabes todo. Tardé varios minutos en responder. Finalmente escribí algo muy simple. Sí. Lo sé. Pasaron unos segundos. Y llegó su última respuesta. Lo siento, Clara. Pero también sé que lo que sentíamos era real. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Porque a pesar de todo, en el fondo sabía que tenía razón. Lo que había entre nosotros era real. Pero también sabía que ese amor había nacido dentro de una mentira demasiado grande para sobrevivir. Y ahora que toda la verdad estaba sobre la mesa, la única pregunta que seguía persiguiéndome era esta. Si ustedes descubrieran que su amor más intenso empezó como un experimento, pero terminó siendo lo único que les hizo sentirse vivos, ¿lo llamarían una traición, o lo llamarían destino?